¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde este estudio 1 de Gran Canaria Televisión, donde cada semana nos reunimos ustedes y nosotros para abrir este espacio para hablar. Hoy concretamente nos reunimos con la que tal vez pueda ser la voz más autorizada de Canarias y una de las más destacadas de España para hablar de la violencia de género. Me estoy refiriendo a doña María Auxiliadora Díaz Velázquez. Bienvenida, doña María Auxiliadora. Gracias por haber atendido la llamada de Gran Canaria Televisión y sentarse hoy aquí con nosotros en este espacio para hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Para que nuestros espectadores la conozcan, doña María Auxiliadora, voy a hacer un poco la referencia no curricular, pero sí de la historia profesional. Doña María Auxiliadora Díaz es magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, pero también es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Congreso del General del Poder Judicial, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos del Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora de la Comisión de Igualdad de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. ¿Alguna cosa más que añadir de esto que acabo de resumir muy brevemente? No. Si me lo permite, antes de empezar con las preguntas más concretas sobre el tema que nos trae aquí, que es la violencia de género, me gustaría hacer un poquito una pequeña introducción sobre usted. De todas las especialidades que tiene el derecho, ¿por qué se le ocurrió precisamente elegir la violencia de género? Bueno, en primer lugar decir que fue totalmente algo que no fue vamos, en un primer momento yo no me iba a poner en el ámbito de la violencia de género, ¿no? En un primer momento no, sino que había la posibilidad de meterme en el juzgado de familia o bien en el juzgado de violencia. Y yo la verdad, sinceramente, prefería más el tema de la violencia de género antes que familia, porque efectivamente empecé a darme cuenta que era un tema social y sobre todo a mí lo que me gusta de la función jurisdiccional es esa función social que permite la posibilidad de poder cambiar vidas de las personas, ¿no? Entonces, más que familia, veía en ese momento tampoco el tema de la violencia de género estaba muy en auge, en el sentido de que no todo el mundo sabía y conocía lo que era la violencia, y yo la primera que lo desconocía. Pero me llamó bastante la atención la posibilidad de poder, sobre todo digo eso, la posibilidad de poder cambiar vidas, ¿no? Es muy importante. A finales de este año, la ley de violencia de género, llamada así comúnmente, porque realmente el título es bastante mayor, ahora usted me lo contará, pero en principio es una ley orgánica, la 1/2004 de 28 de diciembre, digo que a finales de este año pues cumplirá 16 años. De esos 16 años usted lleva casi 15. 16 años de mayoría de edad, pero según su criterio y puesto que la ha acompañado durante todos estos años en su evolución, ¿qué es lo que le falta a la Ley Orgánica 1/2004 para hacerse mayor? ¿Qué le falta o qué le sobra? Bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante con el llamado Convenio de Estambul, donde se establece un concepto de violencia de género mucho más amplio que el que regula la propia Ley Orgánica de Protección Integral. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la ley que nosotros tenemos del año 2004 solamente se refiere a un tipo de violencia, aquella violencia que se ejerce sobre la pareja o sobre la expareja. Pero tal y como dice el Convenio de Estambul, existen otros tipos de violencia. Hombre, también la propia ley lo dice en su preámbulo, en su exposición de motivos. Existen otro tipo de violencia que son aquellas violencias que se ejercen sobre la mujer por el solo hecho de ser mujer. En ese sentido nos encontramos con los delitos contra la libertad sexual, lo que es la mutilación genital femenina, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, la trata de seres humanos. Son determinados hechos que se dirigen a la mujer sin ese vínculo de afectividad. Por lo tanto, esta ley está muy bien y yo creo que es importante mantener esta ley, pero eso sí, crear otra norma, que por ejemplo nos encontramos ahora con un anteproyecto de las violencias sexuales, donde se habla también de ese otro tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, mi opinión es, dejemos como está la Ley Orgánica de Protección Integral, que está bastante bien, regula un tipo de violencia específico, pero señores, también hay que tratar el resto de violencias que se ejercen sobre la mujer. Y por otra parte, considero también muy necesario que esas otras formas, esos otros rostros de la violencia contra la mujer sean competencia de una vez por todas de los juzgados de violencia de género. Si lo que no podemos pretender es que
los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos, sea llevada por juzgados de instrucción. Juzgados no especializados, deben ser llevados por juzgados especializados. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice el Convenio de Estambul y lo dice el Pacto de Estado. Por lo tanto, ahora es necesario que el legislador asuma ese tipo de competencia a favor de los juzgados de violencia sobre la mujer. A mí me gustaría, luego entramos y profundizamos en esto que me está matizando, porque una de las quejas sociales es precisamente por, lo acabo de deducir, porque incluso me ocurre a mí, es decir, una de las grandes quejas de la sociedad, yo creo que es esa posible discriminación que se entiende o que se malentiende en la sociedad por ese matiz de violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, porque a mí me gustaría que ahora, a partir de esto que usted me acaba de decir, profundicemos en ese matiz. Pero para hacer todavía un poquito más de historia sobre el inicio de la ley de violencia de género, tenemos que como mérito en su inicio nació con el voto a favor de todos los partidos en el Parlamento español, pero además también tiene, no sé si un mérito o un honor, y es que fue la primera ley contra la violencia de género, primera y única ley contra la violencia de género en Europa. Esto en cuanto al ámbito externo a la justicia, pero en el mundo de la justicia, en el ámbito de la justicia, ¿cómo llegó esta ley? ¿Llegó con armonía o entró como un elefante en una cacharrería? Bueno, yo creo que todo el tema relativo a la violencia de género es un tema que chirría. Es un tema que la gente todavía, y a día de hoy la sociedad, no es una sociedad madura y entiende muchas veces que la violencia contra la mujer es otra cosa. Vale, es decir, es otra cosa, es una ley que sirve para ir en contra de los hombres, existen muchísimos estereotipos, existen muchísimos mitos respecto de la violencia de género y todavía la sociedad entiende, mucha parte de la sociedad, una parte de la sociedad, bueno, incluso hay gente que niega la existencia real de esta violencia de género, cuando es algo que realmente existe en nuestra sociedad, pero ha existido siempre, y siempre ha habido una discriminación con respecto a la mujer. Como bien dice, solamente estamos hablando que en España es una ley pionera, pero es una ley corta. Es pionera en toda Europa y en todo el mundo. Cada vez que voy ahí a conferencias nacionales e internacionales, todo el mundo se maravilla de lo maravilloso que es, decir, dice, qué maravilla de ley tienen en España. Sí, pero solamente en aquella que se refiere a la violencia en la pareja o en las parejas. Nos queda todo lo demás. Y que cuando hablamos de víctimas contra la violencia de género, que todos los años decimos, han muerto tantas mujeres, sí, no nos podemos olvidar, son solamente mujeres que han muerto en el ámbito de la pareja o expareja, pero no contamos a las mujeres que son víctimas y que mueren como consecuencia de agresiones sexuales, ni de mutilación genital femenina, ni de acoso sexual, que se suicidan, que lo hemos visto en la tele muchas veces, ni tampoco del tema de la trata de seres humanos. Por lo tanto, esa cifra es insignificante cuando realmente empecemos a contabilizar la realidad de todos los rostros de la violencia, no serán 60. Estaremos hablando de una cifra mucho más alta. ¿Que es novedosa? ¿Que ha sido novedosa? Sí, es novedosa, pero tenemos que seguir adelantándonos y tenemos que seguir, por lo tanto, incorporando nuevas leyes específicas de protección, por ejemplo, una contra la trata de seres humanos, otra esta de las violencias sexuales. Es verdad que ha habido un anteproyecto, un proyecto de ley de violencias sexuales que ha tenido bastantes críticas, pero debería ser objeto de matización, ahora con técnica legislativa a partir del legislativo. Pero bueno, esa iniciativa yo pienso que es bastante aplaudible en ese sentido porque supone un cambio. Es decir, ¿hemos sido pioneros? Sí, pero en la violencia de la pareja o expareja. ¿Qué pasa con el resto? Nosotros no nos vamos a diferenciar ni de Europa ni tampoco del mundo, ¿vale? Pero es verdad que ninguno de ellos la recoge, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Europa se habla de violencia doméstica, incluye tanto la violencia doméstica entendida por el ordenamiento jurídico español y también la violencia de género, mezcla lo que es la violencia intrafamiliar con la violencia de género, cuando nada tiene que ver la violencia intrafamiliar con la violencia de género. Una se basa en una discriminación estructural de nuestra sociedad que desde Mesopotamia llevamos sufriendo las mujeres y como consecuencia de una evolución en cuanto a esa concepción de Estado y ese entendimiento de una serie de roles del hombre y de la mujer que a día de hoy, yo siempre digo que fuimos de diosas a víctimas y ahora vamos de víctimas a ciudadanas. Y estamos en ese paso, en ese tránsito de víctimas a ciudadanas, que todavía nos queda bastante. Entonces, es novedosa sí, pero es parcheada, es decir, es coja. Le faltan otras patas. Ese es uno de los aspectos que le hace falta para irse haciendo pero mayor. No la ley, sino la ley está muy bien, pero para este tipo de ley.
Para la violencia de pareja o expareja. Para el resto de violencia es necesario que se creen leyes nuevas. Claro, porque hasta el 1 de enero del 2008 precisamente se consideraba que cualquier delito contra la mujer era violencia de género, siempre y cuando fuera ejecutado el delito por un hombre que tuviera la condición de ser pareja o expareja. Después de la ley. Efectivamente. Después de la ley, antes no. Efectivamente. Ya 12 años después esto ya no es así. No sé si es por el convenio de Estambul o no, que ahora me lo explicará usted, pero después, 12 años después de aquel 2008 ya no es así. Ahora se considera, como usted bien decía ahora, que violencia contra las mujeres, cualquier tipo de violencia ejercida por un hombre contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y es aquí donde a mí me gustaría que... Sí, pero bueno, quiero matizar una cosita. Vamos a ver, cuando hablamos de violencia de género, en un concepto amplio hablamos con la pareja, expareja y todos los demás rostros que acabo de decir. Cuando hablamos de la Ley Orgánica de Protección Integral, solamente se refiere a la violencia que se ejerce en la pareja o expareja. No es que haya habido un cambio. No. Siempre ese concepto ha estado ya de Naciones Unidas. El concepto amplio siempre ha venido desde el año 1993 por la declaración del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, del 93, en Naciones Unidas. Se habló de ese concepto amplio. Lo que pasa es que España, cuando lo incorpora, solamente incorpora la violencia en ese sentido, pareja o expareja, y olvidó el resto de violencia, cosa que el convenio de Estambul nos viene a recordar que también son violencia y que por lo tanto necesitamos de una nueva regulación. Y hay uno de los matices que usted dice que es la violencia de un hombre ejercida con una mujer, contra una mujer por el solo hecho de ser una mujer. Esto, dicho así, ya da la sensación, y lo digo desde el punto de vista de no conocer el espíritu de la ley por parte de la ciudadanía, de que el hombre ya se da por sentado de que el hombre es potencialmente culpable, en principio. Entonces, usted antes matizó, hizo un breve relato que yo le pedí que me explicara ahora, por qué ese matiz tan importante de la violencia ejercida de un hombre contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, porque ya no es solo excluyendo, que ya se excluye, lo sentimental, la pareja o la expareja, sino que ahora es por otros muchos motivos, otros muchos rostros de esa violencia contra la mujer, como la ablación o la mutación genital y estos otros muchos rostros. Explíquenos un poquito cómo se ha desenvuelto esa ley para llegar a tener ahora esta importancia. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de... lo primero que quiero decir es que, y me lo preguntan muchas veces, es decir, yo no estoy en contra del hombre, pero ni yo, ni ningún juez de violencia, ni ninguna jueza de violencia. Estoy en contra de aquel hombre que ejerce violencia sobre una mujer, pero de sentido común. Vale, lo que pasa que ha habido un mensaje a la sociedad como que esta ley va en contra de todos los hombres. No, si tú no eres violento y tú no ejerces ninguna violencia contra la mujer, pues en ningún momento va a dirigirse contra ti nada. No es que dudemos del hombre, ni tampoco tenemos que creernos a la mujer por el solo hecho de que venga un juzgado de violencia. Claro que no. Lo que está claro es que yo no voy a dudar de la declaración de una víctima, ¿vale? Es decir, no voy a dudar en que tarde en interponer la denuncia, no voy a dudar en que si ha aguantado un tiempo determinado y después viene, no significa que le reste credibilidad. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Entonces, ante esa falta de formación es cuando la gente especula y lleva a cabo una serie de mitos determinados. Con respecto a lo que me estaba hablando, ¿a qué se entiende, a qué se refiere? El hecho de la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer es que no existe ningún tipo de vínculo entre ellos, entre víctima y agresor. Por lo tanto, cualquier violencia que se ejerza con independencia, artículo 43 del Convenio de Estambul, con independencia del vínculo que existe entre ambas partes, se entiende ya que es violencia de género. Entonces, el 98% de los delitos contra la libertad sexual, ¿contra quién se ejercen? Contra las mujeres. La mutilación genital femenina, el propio concepto lo dice, ¿contra quién se ejerce? Contra las mujeres. La trata de seres humanos, 99% mujeres, 1% hombres. ¿Contra quién se ejerce? Contra mujeres. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Ese es uno de los datos que flaquean porque no tenemos una estadística específica, porque todavía seguimos tolerando muchísimo acoso, entendiendo que son bromas o que son determinadas cuestiones. Entonces, ahí no podemos hablar. Pero también el acoso sexual
o el acoso por razón de sexo, ¿a quién se refiere? A una mujer. Por lo tanto, cualquier violencia que se ejerza contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, con independencia del vínculo afectivo, que exista o no, da igual, que puede ser un tercero, puede ser una manada, ¿vale? Estamos hablando de violencia contra la mujer y por lo tanto estamos hablando de violencia de género. Y ahí es donde tiene el legislador que llevar a cabo un desarrollo legislativo. Y en esta ley, la 1/2004, obviamente es una ley orgánica, es solo una ley y además de ámbito y de aplicación nacional, pero sin embargo las comunidades autónomas también tienen su propia, bueno, no todas, pero algunas comunidades autónomas tienen sus aplicaciones de leyes que también pues gestionan la violencia de género. En el caso de Canarias, que también la tiene, ha habido en principio una serie de planes de igualdad y después con el tiempo también se creó un programa que abarcaba un cuatrienio, creo que del 2002 al 2006, que era un programa también no me acuerdo cómo era la definición concreta, pero creo que era de rechazo, de erradicación a la violencia de género. Esto fue el 16, bueno, la ley 16/2003 de 28 de abril, es decir, anterior a la ley orgánica. En el caso de Canarias, desde la gestión de la justicia, ¿cómo se gestiona precisamente la convivencia de dos leyes, como la ley orgánica y la ley autonómica, que tienen un mismo fin? Bueno, vamos a ver, tienen un mismo fin, pero son totalmente diferentes. Vamos a ver, por un lado nos encontramos con la Ley de Protección Integral, donde se establecen, diríamos, como deseos, ¿no? Vale, por un lado el ámbito penal, que nunca lo va a regular la comunidad autónoma, lógicamente, porque el ámbito del Código Penal es materia exclusiva por parte del Estado, en ese caso queda totalmente fuera, pero después nos encontramos con determinados deseos, podríamos llamarlos así, o principios generales dentro de la propia ley, donde hablamos de medidas de prevención, de sensibilización, ¿vale? Y de campañas en el ámbito publicitario, en el ámbito de sanidad, en el ámbito de sociosanitario, etcétera. Eso es lo que realmente viene a desarrollar la ley de comunidad autónoma, por lo tanto no choca en ningún momento. Una desea, que es la ley nacional, y otra desarrolla ese deseo, que son las campañas de formación, etcétera. De todas formas, la legislación canaria ha sido objeto de modificación posteriormente en el año 2017, donde habla de la posibilidad de incorporación o de adaptación al Convenio de Estambul. Bueno, ahí tiene una serie de matices que no es el momento de llevar a cabo, pero que, repito, la ley canaria donde se adentra es en las medidas, en la asistencia psicológica, en medidas de asistencia, en los derechos de las víctimas, en la forma de llevar a cabo ayudas de carácter económico, psicológico, medidas de prevención, medidas de sensibilización en el ámbito educativo, publicitario, en materia de medios de comunicación, etcétera. Por lo tanto, no chocan bajo ningún concepto. Esta es una de las preguntas que yo quería hacerle precisamente porque se habla de, yo diría que cuando se habla de acciones de este tipo, pues se pueden dividir en dos grupos, que son pues los de prevención y sensibilización por un lado y los de protección y atención a las víctimas por otro. ¿Nos podía matizar cada uno de estos grupos? Es decir, acaba de decir que los de prevención y sensibilización son a base de campañas publicitarias que activan las instituciones, pero ¿y los de protección y atención a las víctimas? ¿Esto qué tipo de acciones son? ¿Y quiénes se encargan de activarlas y luego de hacerles un seguimiento? Bueno, en materia de protección, en primer lugar se encuentra la norma general, ¿vale? Y en este caso lo que es el Código Penal. Con medidas de protección a las víctimas tenemos la posibilidad de dictar las medidas como medida cautelar o bien como condena, la pena de prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima durante un periodo determinado, ¿vale? Bien establecido legalmente. Igualmente las medidas de protección a favor de los hijos e hijas que se encuentran expuestos a la violencia de género, y en este caso nos encontramos con determinados artículos que muchas veces son desconocidos por parte de los operadores jurídicos, como es un artículo que es el 544 quinquies, ¿no? Que nos permite a nosotros los jueces, sin necesidad de petición por parte del Ministerio Fiscal, ni tampoco de la acusación particular, adoptar medidas de protección como suspensión de visitas, como suspensión del ejercicio de la patria potestad, como establecimiento, seguimiento de ese ejercicio de la patria potestad, por parte del ámbito judicial. Y después, desde el punto de vista administrativo, nos encontramos con lo que conocemos las casas de acogida, medidas de carácter de protección y de carácter económico, asistencia psicológica, tanto para ellas como para los menores. La reforma del año 2015 entiende que los niños y niñas
ya no se dice menores, se dice niños y niñas expuestos a la violencia de género o niñez expuesta a la violencia de género. Basta simplemente convivir en un entorno de violencia. No es necesario, yo creo que eso se lo tiene que meter en la cabeza toda la sociedad, que los niños y niñas sean agredidos por parte del padre para entender que son víctimas directas del delito. Son víctimas directas por el solo hecho de vivir en un entorno de violencia. En cuanto que el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación, en el plenario 42, sesión 58, en el caso específico de Ángelo González Carreño, que le mataron a una niña de 7 años durante un régimen de visitas, viene a establecer y a decir que nosotros los jueces tenemos que tener en cuenta esa situación de violencia, aunque no lo agredan, ¿vale?, para entender que son víctimas directas. Y tenemos que ser cautelosos a la hora de establecer regímenes de visita del agresor con respecto a sus hijos, ya que muchas veces, por ejemplo el caso Bretón, han sido utilizados los niños y niñas como para hacer el mayor daño que se puede hacer a una mujer, como es atentar contra la vida o atentar contra la integridad física de esos niños. Hechos que ocurren con bastante normalidad en nuestra sociedad. Pero todavía seguimos entendiendo, no, es que como no le agrede, sí que puede ver al padre. No, perdón, vamos a ver en qué situación nos encontramos para ver si esa persona tiene capacidad o no para poder relacionarse con su hijo. Yo sé que chirría, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque la sociedad no es madura. La sociedad no es madura y entiende que mientras no agreda al niño, puede ver y puede ser un buen padre una persona que ha sido condenada por violencia de género. Es lo mismo que decir que, bueno, que no pasa nada porque un alcohólico pues conduzca, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor un día no lo consume, ¿no? Y no pasa nada. Pues sí, es un peligro, pues de la misma manera es un peligro para esos niños. Y lo sufren, ¿eh? En el caso de la violencia contra la mujer, no necesariamente tiene que ser violencia física. También hay otros modelos de violencia, violencia psicológica, violencia verbal, acosos de todo tipo. ¿Me podría definir esos otros tipos de violencia? Porque es que esto puede enlazar precisamente con esa otra violencia directa, aunque no sea física, que pueden sufrir los hijos. Porque obviamente niños y niñas pueden sufrir esa violencia que está sufriendo la madre, ellos mismos emocionalmente. Sí, pero por el mismo hecho de vivir en un entorno de violencia. Yo como menor, yo como niño o niña, ver que mi padre empuja a mi madre y que agrede a mi madre, ya eso es una agresión a mi persona, en cuanto que afecta a mi personalidad y a mi desarrollo intelectual y a mi forma de entender las relaciones de pareja. Por lo tanto, no le estoy haciendo ningún bien a ese niño o niña. Todo el mundo entiende, hombre, no, le agredió, pero con el niño se porta bien. Ya, pero es que no. Es decir, es totalmente incompatible ser buen padre con ser maltratador. Para mí es totalmente incompatible. En su experiencia en los juzgados, en concreto en el número 2 de violencia de género de Las Palmas de Gran Canaria... También he estado en Telde, en el Telde 7, cuando era Telde 7, también estaba en un juzgado especializado. ¿Usted veía o ha visto o sigue viendo que estas medidas, que estas acciones que se toman, que hemos diferenciado en estos dos grupos, tienen efectividad? Es decir, las que se llevan a cabo realmente tienen efectividad, o por el contrario habría que madurar algunas de ellas o todas, o todavía profundizar más tanto en su definición como en su aplicación. Yo lo primero que digo es que lo primero que tenemos que tener formación en perspectiva de género. Eso es lo principal. Toda persona que vaya a tener contacto con una mujer víctima de violencia de género o que vaya a denunciar un acto de violencia de género debe tener formación en perspectiva de género. ¿Y qué significa eso? Pues significa que cuando la vayas a tratar no la vayas a cuestionar, no la vayas a juzgar. ¿Vale? Nosotros no podemos juzgar con nuestra normalidad y con nuestra cabeza lo que ellas realizan. Muchas veces, ¿cuántas veces he escuchado? No, es que yo no hubiese aguantado, si realmente es cierto, yo no hubiese aguantado lo que esta señora está contando, o no hubiese tardado en denunciar. Yo siempre digo, claro, porque tú no eres víctima de violencia de género. Claro. Si tú fueras víctima de violencia de género, lo que no puedes hacer es ver con mis ojos una realidad totalmente diferente. Porque lo descontextualiza, básicamente. Claro, es decir, no sabes lo que es ni de lo que estamos hablando. Por lo tanto, no juzgarla, no establecer ningún tipo de prejuicio sobre su persona, sobre su físico, sobre su forma de actuar, ¿no? Es decir, las personas que tienen discapacidad, pues también se les resta credibilidad. Es decir, tenemos todavía muchísimos prejuicios, muchísimos estereotipos, todos, estoy hablando de todos y todas, tenemos prejuicios, desde letrados, jueces, fiscales, funcionarios, técnicos. La sociedad es inmadura. A día de hoy todavía creo que es uno de los grandes retos. Y entonces, si tenemos formación en perspectiva de género, si sabemos lo que es la violencia de género, si sabemos cuál es el ciclo de la violencia en la que se encuentra esta mujer en cada momento, podemos entender
la respuesta que está dando a determinadas situaciones. Pero si lo que hacemos es venir y verla simplemente sin ese tipo de formación, enseguida prejuzgamos. Enseguida, por lo tanto, no nos la vamos a creer o vamos a dudar de su testimonio, o bien los estereotipos que vienen de la sociedad, los mitos de la violencia de género, nos los comemos. Y un ejemplo típico es cuando nos dicen que las mujeres vienen a los juzgados para quedarse con la casa y con los hijos. Y yo les digo, un dato objetivo, que no hace falta decir nada más. El año pasado yo tuve 1.200 denuncias en mi juzgado. Madre mía. 1.200. Y además yo llevo también los divorcios y lo que son las nulidades y los temas de guardia y custodia de los menores, ¿no? Es decir, todos los procedimientos civiles también lo arrastro, también lo llevo. Es decir, soy en el ámbito penal y en el ámbito civil. Yo le pregunto, ¿cuántas mujeres han decidido dar el paso y divorciarse y separarse? A ver, de 1.200, dime un dato. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cuántas dirías? De 1.200 denuncias. Hombre, yo por poner un dato que a mí se me antoja lógico, no sé, más allá del 60%. Por poner más allá del 60%. 75 demandas civiles. Esas son las mujeres que se van, ¿verdad? Todas las mujeres van. 75 procedimientos civiles en todo un año, de 1.200 denuncias. Yo lo que realmente me encuentro todos los días son mujeres que vienen agredidas y del miedo no quieren mantener la denuncia. Eso es lo que me encuentro yo en los juzgados. Entonces, quien dude de eso, lo que hago hacer es que les invito a que vengan conmigo. Es decir, 75 procedimientos civiles, 75 mujeres de 1.200 que se han decidido a divorciar. Por lo tanto, el mito de que van a quedarse con la casa y con los niños, yo creo que queda totalmente... Bueno, pero usted dice que la sociedad en este aspecto, en el aspecto del conocimiento, es muy inmadura. Primero, la pregunta, desde todos los ámbitos, porque esto ya no es una responsabilidad, únicamente de la justicia, esto es una responsabilidad general de la sociedad, desde todos los ámbitos, ¿qué tenemos que hacer todos? Los centros educativos, las instituciones, los medios de comunicación, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a la sociedad a que vaya madurando con respecto a esa sensibilización? Campañas de prevención, campañas de sensibilización, campañas y educación, pero claro, el que educa tiene que estar formado, porque si no, no me sirve de nada. Claro, el que educa tiene que estar formado en perspectiva de género. Pues nada, pues con medios, no hay otra fórmula, pero tiene que estar formado el que educa, porque si no, no me sirve. El médico tiene que estar formado en violencia de género, el que atiende a la víctima cuando recoge la denuncia tiene que estar formado, el funcionario cuando le recoge y viene a la mujer tiene que estar formado. Entonces tenemos que poco a poco ir haciendo esa formación. Sin formación no vamos a erradicar este problema, eso está clarísimo, porque la sociedad no va a cambiar. Y lo más importante es la educación, pues tenemos que formar a los maestros, tenemos que formar a todos los maestros. ¿Para qué? Para formar en igualdad, ¿de acuerdo? Es importantísimo formar en igualdad y no entender que a nosotros nos corresponde los cuidados, que todavía los seguimos llevando. Toda la vida los cuidados, de los pequeños y de los mayores. Después dicen, oiga, es que las mujeres no se postulan a determinados cargos, a determinadas cosas, ¿por qué no quieren? No, ¿por qué no quieren? No, porque mientras los hombres se están dedicando a promocionar en sus carreras, las mujeres estamos dedicándonos al cuidado de nuestros hijos. Y después cuando nos hacemos mayores, estamos dedicadas al cuidado de nuestros padres. Y esa es nuestra vida. Entonces, mientras eso no se rompa, mientras no hablemos de corresponsabilidad parental, pero de verdad, no estamos haciendo nada. Porque todavía seguimos nosotros con la mochila, ¿vale? Y encima lo asumimos como normal, ¿vale? Porque eso realmente es lo que llama la atención. Asumimos como normal y lo extraordinario es que no te dediques al cuidado. Y si no te dedicas al cuidado, la sociedad te cuestiona. Hombre, se dedica a nada más que a su carrera. Del hombre no decimos lo mismo, pero de la mujer decimos, no, se dedica a su carrera. Seguro que su familia no lo lleva muy bien. Eso es lo que vienen a decir. Sí. Es así. En cambio él, que se dedica a su carrera, hombre, qué maravilla de hombre que se dedica a su carrera. Sí, pero nadie discute ni cuestiona que no se dedica a su familia. Ellos entienden que encargarse de su familia es aportar dinero, y eso no es. Es decir, es corresponsabilidad igualitaria entre hombre y mujer, y para eso hay que educar. Antes hacía usted un comentario que era muy elocuente, a mí por lo menos no se me pasó desapercibido, y es que un porcentaje muy pequeño de mujeres no piden el divorcio, 76 me parece que dijo, 75 de 1.200 casos, es un porcentaje realmente bajísimo. Y no lo hacen por miedo. Este año creo que tengo
Estamos ya en junio, que tengo 35 y tengo 900 y pico procedimientos, 920. Y me dice usted que una de las motivaciones es el miedo, que no lo hacen por miedo. ¿El divorciarse, dice? Sí. No, bueno, por miedo o porque ya no quieren saber nada, vale decir que por desidia, en el sentido de que ellas lo único que me piden es quíteme a este hombre de aquí, es lo único que me piden, no reclaman, las mujeres no piden reclamación por indemnización, le digo, pero insignificante el tanto por ciento que pide. Cuando yo le digo, señora, ¿usted quiere reclamar por las lesiones sufridas? No, yo lo que quiero es que desaparezca de mi vida, que me lo quite de mi vida, es lo que me dicen, nada más. A mí no quiero ni que lo condene ni que entre en prisión, yo lo que quiero es que desaparezca de mi vida, que no se acerque a mí, es lo que me dicen. A mí se me viene la posibilidad de combinar el último comentario relativo a la educación, es decir, a la sensibilización, y este comentario de ese porcentaje tan bajo de mujeres que piden el divorcio. Tiene que ver lo educativo, tiene que ver los valores que se transmiten en casa, lo educativo tiene que ver también con esa, a mí yo lo que quiero es que me quite a este hombre de encima, es decir, ellas mismas no conocen el valor de ser mujer. No, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que también otro de los grandes mitos es que se piensa que la violencia generalmente vendrá de familias desestructuradas, generalmente serán de gente que, bueno, que se relacionan, ellos mal así y tal, no señor, mentira, o bien que viene de los extranjeros, ese es otro de los grandes mitos, no, es que es extranjero, no señor, no es extranjero, el hombre maltratador que ha sido condenado por violencia de género es varón heterosexual de 35 a 50 años, ese es el perfil, 35 a 50 años y español. Por lo tanto, olvidemos de los extranjeros, ¿vale? Es otro de los grandes mitos. Y que me perdona, me fui un poco que decía. No, y el tema de los valores. No, es que realmente los valores vienen dados por toda la sociedad en sí, es decir, por mucho valor que tú vayas a dar en tu casa, otra de las cosas también que me dicen, no, es que en mi casa yo, con la gente que hablo, ¿no? Es que mi madre y mi padre me educaron en igualdad. Digo, ya, pero sale a la sociedad. Y mira a ver si esa mujer va a tener la misma posibilidad de trabajar o le van a preguntar si se va a quedar embarazada o no se va a quedar embarazada a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Mira a ver si esa señora se va a tener o no que quedar con el cuidado de los hijos, por mucha capacidad que tenga. Un ejemplo, en materia de jueces y juezas. Las juezas, en materia de excedencia, un 1% de los jueces piden excedencia por cuidado de hijos. Significativo, ¿no? Es muy significativo. Pues eso lo sé porque es mi ámbito. Pero lo puedo trasladar a cualquier otro ámbito. ¿A quién conoces tú, de tus amigos, que haya pedido una excedencia? Hombre, ninguno. O no, porque dice, hombre, ¿cómo vas a pedir tú? ¿Cómo vas a pedir tú una excedencia por cuidado de hijos? ¿Quién la pide? Ella. ¿Y por qué la pide ella? Porque sí, para que se quede en la casa cuidando con el niño. A día de hoy, no te creas tú que esto es antiguo. Entonces, desde ahí, ¿vale? Hasta el hecho de cobrar menos. Pues sí se cobra menos. ¿Y cómo es posible? Pues sí es posible. En el ámbito de la función pública, no. Pero en el ámbito privado, sí se cobra menos. Hasta un 35% menos en muchas ocasiones. Por lo tanto, existe una discriminación estructural en toda nuestra sociedad. Esto va a ser muy difícil. Naciones Unidas dice que vamos a tardar casi 200 años, ¿no?, en llegar a esa igualdad real, ¿vale? 200 años, y poco me parece. Dentro de toda esta dificultad social, antes de sentarnos aquí en el estudio, me comentaba usted que hay una serie de actualizaciones o modificaciones o modernizaciones con respecto a la ley de violencia de género, que tiene que ver, creo que, con la agresión o libertad sexual, que usted quería puntualizar. Sí, bueno, que lo que te comenté antes, el hecho de que existe un anteproyecto ahora mismo que habla de la violencia sexual, ¿no?, y que esa violencia sexual se entiende como violencia de género y además se obliga a que sea competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Yo creo que en ese sentido es un acierto. También se establece, ya no existe diferenciación entre lo que antes era abuso sexual y agresión sexual. La agresión sexual es un acto, un ataque contra la libertad sexual cuando existe violencia o intimidación, existe voluntad, existe conciencia de agredir sexualmente a alguien, lo que conocemos como violación. Y el abuso sexual era cuando ese consentimiento se obtenía, ese acto sexual, porque ese consentimiento se encontraba viciado. Ya el propio concepto chirría. Cuando hablo de abuso sexual, abuso significa mal uso, lo cual significa una cosificación de la mujer, ¿vale? Entonces, el Código Penal alemán o el Código Penal italiano ha prescindido totalmente de esa diferenciación y entiende que estamos hablando de ataques contra la libertad sexual. En ese mismo sentido se expresa este proyecto de ley,
¿vale?, que acaba de salir, que fue objeto de muchas críticas. Es verdad que le falta madurez legislativa, eso puede ser objeto de tratamiento a lo largo de la vía parlamentaria, pero que lo que es la idea en sí es una idea muy buena. Entonces, por lo tanto, yo creo que esa es la novedad. Veremos cuándo se retoma de nuevo la situación y cuándo, por lo tanto, se llevan a cabo las enmiendas correspondientes, pero ya desaparezca realmente ese concepto de abuso o de mal uso de una mujer, que siga siendo constitutivo de tipo penal. No, señor, son ataques contra la libertad sexual y dependiendo de la intensidad o de la gravedad, así será la pena. Y supone también, lo más importante, la asunción de competencias por parte de los juzgados especializados en materia de género, lo cual supone una aplicación o una incorporación del Convenio de Estambul a nuestro ordenamiento jurídico español. Es importantísimo el uso del lenguaje adecuado. En todos los términos profesionales siempre lo es, pero en el caso de la judicatura lo es mucho más, porque una palabra significa lo que significa y tiene el peso que tiene. A mí me ha interesado mucho un término, un concepto que usted acaba de utilizar ahora. Se evita la cosificación de la mujer, porque efectivamente cuando se abusa del uso, lo que se está haciendo con la mujer es usándola, claro, que es lo que efectivamente usted me quiere matizar, ¿no es así? Sí, claro, por supuesto. Bueno, quedándome satisfecho con haberlo entendido, porque es que me parece muy importante el matiz, porque efectivamente ya cuando hablamos de cosificar a las personas, en este caso mujeres, pero cosificar a las personas por su condición sexual, por su raza o por sus creencias, a mí esto ya me parece la aberración de lo que debería ser una sociedad. Yo, si usted no quiere añadir más, y porque desde Control nos están diciendo que una vez más se nos pasa el tiempo volando en un programa como Espacios para Hablar, si usted no quiere añadir alguna cosa más que inspire a quienes nos están escuchando hoy y a quienes a través del enlace, cuando lo compartamos, nos van a escuchar durante mucho tiempo, yo le cedo la palabra para que usted nos informe o nos motive lo suficiente para sensibilizarnos y formarnos y con eso pues dar fin a este programa y luego yo doy paso a la despedida. Muy bien, pues no, yo simplemente decirles, y eso es un mensaje importante, a las mujeres que tengan confianza en la justicia, que yo sé que muchas veces les cuesta tener confianza, pero deben tener confianza en la justicia, que los juzgados especializados estamos preparados realmente para poder atenderlas con la mayor atención, y yo creo que también desde el ámbito autonómico y desde el ámbito del Gobierno de Canarias y de los del Cabildo y también de los ayuntamientos existe esa voluntad de querer ayudarles, y sobre todo debemos entender que ellas deben denunciar con la finalidad de que podamos protegerla y podamos ayudarla. Sin esa denuncia, ¿vale?, no vamos a poder ayudarla. Sé que en muchas ocasiones es bastante difícil, que entendemos que se encuentran atrapadas en ese círculo de la violencia y creen que no la van a creer y demás, pero que por lo menos se les dé una oportunidad. Y por lo tanto que se decidan a ponerlo en conocimiento, si bien no del ámbito judicial, porque a lo mejor es un procedimiento muy rápido, que yo también las animo a que lo hagan, empezar inicialmente a través del Instituto de la Mujer, a través de los lugares, de los ayuntamientos, para que pidan ayuda sin judicializarlo, pero si lo quieren judicializar, que lo hagan inmediatamente. Pero esa ayuda previa, antes de la interposición de la denuncia, yo pienso que es bastante importante, que se informen, que realmente intenten comunicar la situación en la que se encuentran para poder ayudarlas a salir de ese ciclo de la violencia, que solamente con la denuncia y la puesta en conocimiento es como vamos a poder ayudarlas. Doña María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada del Juzgado número 2 de Violencia de Género de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por haber puesto luz hoy en un tema que, como usted bien decía al principio, chirría todavía mucho. Confío en que estos comentarios que usted nos ha hecho hoy nos ayuden a todos a madurar como sociedad, a interesarnos más por la violencia de género y a ustedes, señoras y señores espectadores, agradecerles una vez más, una semana más, que se hayan reunido con nosotros aquí en este estudio central de Gran Canaria Televisión para darle sentido nuevamente a este espacio para hablar, que saben, como digo cada semana, que es un programa que se hace con una única intención, y es satisfacer las inquietudes de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.